Bienvenidos al episodio número 15 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Muchas veces discutimos dentro de los equipos de investigación, por ejemplo, trabajando en el diseño de un protocolo de investigación, la importancia, la pertinencia de incluir un brazo placebo dentro del protocolo. Esto es un primer punto de discusión, pero la discusión tiene otras aristas. Por ejemplo, la pertinencia que va a evaluar el comité de ética para la inclusión de un brazo placebo dentro de un ensayo clínico. Por otro lado, el reto que tiene el investigador clínico con respecto a la preocupación que puede tener el paciente para recibir el brazo placebo en caso que le tocara en un ensayo clínico y los efectos que pudiera tener en la evolución de su enfermedad. Recuerden, un paciente llega buscando soluciones a un problema cuando quiere participar en un ensayo clínico. Entonces, todas estas preguntas son muy importantes de ser contestadas y conocidas por todos los que trabajamos en investigación clínica. Así lo que vamos a discutir el día de hoy en este episodio del podcast es cuál es la importancia del placebo dentro del desarrollo de una molécula, más allá del llamado cápsula de azúcar. ¿Cómo definimos entonces el placebo? El placebo desde una perspectiva científica y metodológica se define como una sustancia o procedimiento sin un efecto terapéutico específico que va a ser administrado a un grupo control en un ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad de un principio activo. Es decir, un medicamento para la presión versus el placebo, un medicamento para el asma versus el placebo. Ese es el efecto placebo y tiene un propósito. El propósito es servir como un comparador neutro. No es lo mismo comparar el medicamento activo versus otro medicamento activo que el medicamento activo versus el placebo. Es neutro esto. Entonces, porque me va a permitir distinguir entre el efecto real del principio activo del fármaco que estoy probando y otras influencias no específicas, tales como la respuesta psicológica que tienen los pacientes, en general todos nosotros, cuando tomamos un medicamento para solucionar algún problema que nos afecte desde el punto de vista de una enfermedad cualquiera. Y esto es muy importante conocerlo porque además el placebo puede ayudarme a distinguir la sintomatología que la evolución clínica de una enfermedad puede tener, la evolución natural de una enfermedad puede tener en un paciente, que no es lo mismo recibiendo placebo que recibiendo el principio activo. Esa es la importancia del placebo. Pero, ¿cuáles son las características claves que debemos tener nosotros cuando diseñamos un protocolo que incluye un brazo placebo o cuando evaluamos un paper que incluye un brazo placebo? En primer lugar, tenemos que verificar que el placebo sea farmacológicamente inactivo. No debe contener ningún principio activo para ningún tipo de tratamiento para ser considerado como placebo. El segundo punto es que debe ser indistinguible físicamente del principio activo. Es decir, si yo tengo una cápsula blanca, debe ser una cápsula blanca el placebo. Si yo tengo un inhalador rosado, debe ser un inhalador rosado el placebo. Tanto debe ser ciego, y esa es la mayor calidad de un proyecto, para el investigador, para el paciente y para el que administra la medicación. El tercer punto es que el mayor nivel de calidad de un estudio es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego con placebo, que me permite tener una comparación objetiva entre el nuevo tratamiento y la ausencia de intervención activa. Ese es un punto clave. Y el cuarto, y por eso es importante el placebo, es que siempre hay que tener en cuenta el detalle de las respuestas subjetivas, el efecto placebo, entre comillas, que tiene el paciente cuando recibe un tipo de medicación por las expectativas de mejoría que éste tiene. En consecuencia, el uso del placebo en un ensayo clínico es fundamental porque me permite evaluar la eficacia y seguridad de una nueva molécula. Entonces, ¿cómo debemos analizar el placebo en el contexto de un ensayo clínico? Primero, determinar la eficacia real del fármaco. En un ensayo clínico, yo pruebo una sustancia activa y necesito evaluar la eficacia y seguridad para esa enfermedad. Entonces, me permite el placebo establecer una comparación objetiva con ese principio activo. Esto es importantísimo porque en enfermedades sin tratamiento activo, recorro proyectos de investigación en fibrosis pulmonar, en cáncer o en enfermedades raras,
es importante analizar la mejoría observada que se puede atribuir al placebo y a la enfermedad activa, en lugar de compararlo con un tratamiento específico para fibrosis o para cáncer versus la molécula nueva. Entonces, utilizar un grupo placebo en este caso ayuda a distinguir entre la respuesta psicológica del paciente, ya lo hemos visto, y el verdadero efecto terapéutico. El segundo punto del placebo es que controla el sesgo. El diseño de un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo minimiza el sesgo que tenemos los investigadores o los equipos de investigación y los pacientes en encontrar mejorías con el nuevo tratamiento. Eso es muy importante conocerlo. El tercer punto es que incluir un brazo placebo me permite evaluar con más claridad la seguridad del fármaco que yo estoy probando. Se define, es decir, si yo tengo un efecto adverso con el brazo que estoy utilizando, el principio activo, y en el placebo no, definitivamente voy a atribuir ese efecto al medicamento activo, porque el otro brazo no está usando medicamento. El cuarto punto en esta evaluación dentro de un ensayo clínico es establecer un criterio de eficacia robusto en patologías sin opciones terapéuticas. Recuerdo haber participado en proyectos de investigación de fibrosis pulmonar, tanto como investigador clínico, como manejando el proyecto a través del otro lado de la investigación. Un fármaco puede mostrar mejoras en ciertos marcadores clínicos, pero si no tengo un grupo placebo, es difícil determinar si esos cambios se deben a la evolución natural de la enfermedad, a las fluctuaciones en la condición del paciente o a una verdadera acción del medicamento que yo estoy probando. Esos tres puntos son importantes cuando estemos hablando de la inclusión de un brazo placebo en un ensayo clínico. Y el último punto que lo he mencionado en la introducción del episodio es la justificación regulatoria y la aprobación. Las agencias regulatorias, tanto como la FDA y la EMA, exigen que cuando uno va a presentar un ensayo clínico que incluya un brazo placebo para probar un nuevo tratamiento, estos estudios deben venir aprobados por un comité de ética. Es muy importante tener en cuenta ese detalle para tener menor probabilidad de que el proyecto sea rechazado o sea retrasado en todo caso por algunos cambios que se puedan hacer posteriormente para el buen desarrollo de este protocolo. Y en este punto es importante conocer algo, ¿no? Es decir, no solamente regulación, sino también es la consideración ética, que muchas veces nos ha llevado a rechazar algún proyecto nuevo que se está tratando de diseñar con respecto a una molécula para una enfermedad no conocida o con poco tratamiento o con pocos pacientes como una enfermedad rara, y que es interesante tener en cuenta. El uso del placebo desde el punto de vista ético está sujeto a diferentes consideraciones que es necesario tener en cuenta porque nosotros desde el punto de vista ético de investigación tenemos que garantizar la protección de los participantes. Yo no puedo, habiendo un tratamiento en el mercado para el paciente, suspender un tratamiento e incluir un brazo placebo. Entonces, tener en cuenta este tema cuando tengamos un proyecto a desarrollar. Primero, desde el punto de vista ético, el principio de beneficencia y no maleficencia es fundamental. No se debe exponer a los participantes a riesgos innecesarios, ¿no? Es decir, está reciente tratamiento, lo suspendo, lo doy placebo. Imposible. Si existe un tratamiento estándar que es conocido, es importante tener en cuenta este detalle porque probablemente sea observado por el comité de ética. Va a ser inaceptable desde ese punto de vista. Ahora, en enfermedades graves o potencialmente mortales, el uso del placebo solo se justifica si no existe otra opción terapéutica disponible. Yo recuerdo un par de proyectos de investigación en fibrosis pulmonar que no tiene tratamiento curativo y que definitivamente no había otra opción que incluir el brazo placebo, porque no había más. El segundo punto desde éticamente visible es el consentimiento informado. Los pacientes deben recibir una explicación clara sobre la posibilidad de recibir placebo. Muchas veces hemos tenido la experiencia
que el paciente nos dice, no, yo no voy a estar en placebo porque, ¿qué pasa? No voy a recibir tratamiento. O simplemente se niega a participar y no podemos brindarle ese tratamiento deseado a ese paciente que tiene una enfermedad que no tiene cura. Entonces, hay que conversar con el paciente, buena comunicación, se debe comunicar los riesgos, los beneficios y la naturaleza aleatoria del estudio, porque muchos pacientes solo ven el brazo placebo y no ven la posibilidad que haya un brazo activo. El tercer punto es la justificación científica y la regulación internacional. Según la declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, el uso del placebo es aceptable solo, tomar en cuenta esto, si no hay un tratamiento estándar disponible y además tener en cuenta si no exponemos al paciente a un daño significativo posteriormente. En este punto, retirar un principio activo que está recibiendo un paciente y darle un tratamiento correspondiente y que le toque un brazo placebo puede exponerle, por ejemplo, a la evolución más rápida de la enfermedad que puede traer consecuencias impredecibles. El último punto es que nosotros como investigadores y como manejadores de proyectos tenemos que minimizar el riesgo y el diseño del ensayo. En algunos casos se pueden emplear diseños alternativos. En este caso tengo una observación del comité de ética o evalúo previamente con el grupo de investigadores que van a participar en el proyecto sus opiniones con respecto al diseño del proyecto y la inclusión del placebo. Entonces tengo que buscar salidas alternativas a este problema, porque muchas veces puede pasar que el centro investigador dice no puedo hacer el proyecto porque no va a ser aprobado por el comité de ética y mis pacientes no van a querer participar. Eso puede pasar. En este caso, el diseño de un ensayo de superioridad o no inferioridad podría ser una opción con tratamientos activos. O sea, no es que siempre tiene que ser placebo, hay alternativas cuando ya no se puede optar por otra solución. El otro tema es el diseño de retiro donde todos los participantes reciban inicialmente el fármaco y solo algunos pasan el placebo, solo algunos, una pequeña cantidad. Podríamos diseñar ese tema, menor impacto en riesgos. El otro punto, y es algo que nosotros vemos también en algunos proyectos de investigación con enfermedades avanzadas, es el enmascaramiento cruzado o crossover. Para reducir la exposición prolongada al placebo, hago un diseño, 8 semanas con el placebo y la medicación activa, cruzo luego y el grupo que recibía placebo ahora recibe la sustancia activa y el grupo que recibía sustancia activa ahora recibe placebo. Es importante tener en cuenta ese punto. El otro es las consideraciones de poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, en pacientes con enfermedades raras, pediátricos o con discapacidad, y quiero hablar un poquito de raras en este momento, porque hay poca población, pocos ensayos clínicos y muchos sin tratamiento, pocas enfermedades raras tienen tratamiento curativo, el placebo es una opción siempre precisa. Entonces, pero hay que tener en cuenta este tema desde el punto de vista ético, garantizando las medidas de protección y asegurando que el placebo no causa un daño indebido. En enfermedades raras es todo un reto y lo van a encontrar con mucha frecuencia cuando revisen su proyecto de investigación. Entonces, el uso del placebo en ensayos clínicos debe balancear la rigurosidad científica con la protección ética de los participantes, garantizando que no se expongan a riesgos innecesarios, ¿no? O sea, yo en búsqueda de un endpoint no puedo poner en riesgo al paciente. Eso es definitivo y aplica para cualquier proyecto de investigación. Finalmente, si nos preguntamos qué tanto se usa el placebo en los medicamentos que actualmente utilizamos o en proyectos anteriores en los cuales he participado, les quiero mencionar 3 ejemplos. El primero es el Cobenfy. Es el nuevo tratamiento para esquizofrenia aprobado por la FDA el 2024 y permitió, en base a los ensayos clínicos comparados con el placebo, ser aprobado y ser una opción para este grupo de pacientes adultos con esta enfermedad. Es un punto sumamente interesante porque la esquizofrenia, como ustedes conocen, es una enfermedad incapacitante con muy pocas opciones terapéuticas, con poco beneficio para los pacientes y estas nuevas alternativas son necesarias para ellos. Y muchos de ellos tuvieron como comparadores solamente al brazo placebo. El segundo grupo de medicamentos es un artículo que es el revelado por un artículo del New England Journal del 2022, la polipíldora, entre comillas,
para la prevención cardiovascular. Esta polipíldora que combina una estatina y medicamentos antihipertensivos se presenta como una solución para la prevención de eventos cardiovasculares y ha sido objeto de investigación mucho tiempo. Entonces, esta inclusión de esta triple terapia para pacientes que tienen enfermedad o riesgo cardiovascular siempre fue muy buscada. En pacientes mayores de 50 años, el doctor Valentin Fuster, en esta publicación, reveló que comparado con el placebo, el uso de esta polipíldora que incluía aspirina, atorvastatina y ramipril podría constituir un enfoque interesante para la prevención de enfermedades secundarias y las complicaciones cardiovasculares que podría presentar una persona secundario al infarto agudo de miocardio. Interesante punto de vista que se consigue en base a la comparación con el efecto placebo, es decir, sin principio activo comparando con este medicamento. Y el tercer grupo de tratamientos que utilizaron brazo placebo en muchas fases de su desarrollo es el que fue considerado el blockbuster el año pasado con respecto a los medicamentos que se vendían en la industria farmacéutica. Son los relacionados con la obesidad. El semaglutide y el tirzepatida, medicamentos considerados como blockbuster y utilizados a nivel global para el tratamiento de este problema, son considerados como un ejemplo de lo que el brazo placebo puede ser beneficioso para el desarrollo de estos proyectos. Recuerden ustedes que previamente al uso de estos medicamentos probablemente habían escasísimos medicamentos que directamente tenían efecto sobre el peso de los pacientes. Así que hay que tener en cuenta estos detalles cuando discutamos con nuestro grupo de médicos que pueden estar participando en un proyecto y no son investigadores y nos comenten acerca de sus preocupaciones de que sus pacientes pudieran estar incluidos en un brazo placebo en futuros proyectos. Entonces, para terminar, el placebo es una herramienta fundamental en investigación clínica. Lo hemos visto a través de muchos proyectos. Permite diferenciar entre los efectos del principio activo y los endpoints de eficacia y seguridad son mucho más valiosos comparado con el placebo que con otro medicamento con un principio activo que pudiera sobreponer alguno que otro beneficio o evento adverso. Entonces, su inclusión en los ensayos clínicos aleatorizados, controlados, es un punto clave para tener evidencia clínica de calidad. Y en ese aspecto, teniendo en cuenta las observaciones éticas, las observaciones del paciente y las observaciones de los entes regulatorios, es muy importante que tengamos los conceptos claros referente a este punto. Así pues, cuando tengamos un proyecto de investigación con un brazo placebo, tengamos en cuenta la importancia de este modo de hacer investigación con una nueva molécula. Nos vemos pronto nuevamente para un episodio de Investigación Clínica Global.